da en el clavo de la comprensión de esto del modo de vida esclavo. En una de sus versiones, la anécdota se desarrolla en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla junto al mar adormilado y un turista norteamericano entabla conversación con él. El turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿A qué trabaja? Bueno, yo soy pescador. Caramba, debe ser un trabajo muy duro. ¿Trabajará usted muchas horas cada día? Sí, trabajo muchas horas. ¿Cuántas horas echa? Término medio. Bueno, trabajo 3 o 4 horas. Vaya, pues no me parece que sean tantas. ¿Y qué hace usted el resto del día? Bien, yo me levanto tarde, pesco 3 o 4 horitas, luego juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a tocar la guitarra y beber unas cervezas. Pero hombre, ¿cómo es usted así?, replica el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Pues porque si trabajase más, podría conseguir un barco más grande en un par de años. ¿Y para qué? Porque al cabo de un tiempo podría abrir una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Porque más adelante podría montar una oficina en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Porque luego podría organizar delegaciones en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Porque las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Porque sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Pues porque al cumplir los 70 años se podría jubilar y venir aquí tranquilamente, levantarse tarde, estar adormilado junto al mar, pescar unas horitas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir por la tarde a tomar unas cervezas con sus amigos. Creo que la anécdota retrata de manera fidedigna muchos de los elementos de sin razón de nuestra vida cotidiana, en el buen entendido de que presenta una fisura que no quiero dejar en el olvido. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano adormilado, dato que probablemente es relevante a efectos de hacer una reflexión global sobre todos los hechos interesantes. Segunda observación que quiero haceros. Somos claramente víctimas de muchas ilusiones que se derivan de las grandes cifras, de lo cuantitativo. En este caso propondré 2 ejemplos de lo que quiero decir. El primero me obliga a rescatar un artículo que cayó en mis manos hace muchos años, tal vez 20 o 25, un artículo redactado por un premio Nobel de Economía llamado Vasily Leontiev. Aunque el nombre y el apellido son rusos, era un norteamericano. Leontiev en ese artículo acometía una comparación entre los sistemas de transporte de los Estados Unidos y de China. Vaya por delante que en este caso la invocación del nombre de China y el de los Estados Unidos no remite a una colisión entre macrosistemas económicos diferentes. Podríamos reemplazar el nombre de China por el de Birmania o el de Tailandia y creo que el argumento conservaría su peso. Bueno, ¿qué decía Leontiev? Los Estados Unidos tienen el sistema de transporte más desarrollado del mundo. Cuentan con el mayor número de kilómetros de autopistas. Disponen del mayor número de automóviles. Consumen el mayor número de litros de gasolina por habitante y año. Ahora bien, cuando se trata de calibrar cómo ese sistema de transporte satisface las necesidades del ciudadano común, uno descubre inmediatamente que los problemas se manifiestan por todas partes. El ciudadano norteamericano medio reside a 55 minutos en coche de su puesto de trabajo. Tiene que madrugar mucho. Se ve inmerso, a menudo, en gigantescos atascos que dañan sus nervios y provocan daños, como no, también en el medio ambiente. Para muchas veces llegar tarde a trabajar. China, proseguía Leontiev, no aparece en los anuarios estadísticos. Hablo, claro, de 3 decenios atrás. En China prácticamente no hay carreteras, el número de automóviles es muy reducido y el consumo de gasolina prácticamente nulo. Ahora bien, el chino medio reside a 5 minutos en bicicleta de su puesto de trabajo. Puede dormir 1 hora más que su homólogo norteamericano. No se ve inmerso en gigantescos atascos que dañen sus nervios y dañen por añadidura el medio ambiente, para al final, las más de las veces, llegar en hora a trabajar. Leontiev, claro, remataba con una pregunta. ¿Cuál de esos 2 sistemas de transporte era más desarrollado? ¿El primero o el segundo? En el buen entendido de que era lícito sopesar seriamente la perspectiva de que el chino medio
no ingiriese el número de calorías necesario para llevar adelante una vida digna. Creo que salta a la vista cuáles son algunos de los riesgos que se derivan de una utilización acrítica de las grandes cifras tal y como se formulan en los indicadores estadísticos convencionales. Voy a por el segundo ejemplo. El gasto sanitario anual per cápita en Cuba es de $236. El gasto sanitario anual per cápita en los Estados Unidos es, en cambio, de $5.274. Retraduzco estas cifras. Por cada dólar que se invierte por persona en Cuba en sanidad, se invierten 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, los indicadores cubanos en términos de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil son muy similares a los norteamericanos. No solo eso, un ranking que establece la Organización Mundial de la Salud y que pretende evaluar el grado de satisfacción que los ciudadanos atribuyen a sus sistemas sanitarios, coloca a Cuba en el puesto número 36 del globo frente al lugar número 72 ocupado por los Estados Unidos. Vuelvo a lo mismo de antes. Las cifras brutas que acabo de manejar invitarían a concluir que el sistema sanitario norteamericano tendría que exhibir prestaciones sensiblemente más altas que las correspondientes al sistema sanitario cubano. Y sin embargo, esto no es así. Me atrevo a agregar, por cierto, que algunas de las virtudes del sistema sanitario cubano no nacen precisamente del sistema en sí, sino que incipientemente beben de algunas de las consecuencias saludables de la pobreza. La dieta media en Cuba presenta una influencia muy poderosa de los cereales y de las verduras. El consumo de carne, en cambio, es muy reducido. Aún seguro que no en virtud de una decisión consciente, pero esto tiene consecuencias saludables en términos de salud. El propio hecho de que en Cuba haya problemas graves en términos de transporte obliga a los ciudadanos a moverse, algo que no hacen muchos de los ciudadanos estadounidenses. Con lo cual, la pobreza también tiene algunas secuelas saludables en términos como estos que estoy ahora mencionando. Tercera observación que quiero hacer. Por detrás de todas las propuestas de decrecimiento se halla un problema central que antes mencioné de pasada: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Voy a intentar aproximarme a ese problema de la mano de 4 metáforas diferentes. ¿Qué dice la primera? Imaginaos que tenéis un amigo o una amiga que lleva años chupando sus ahorros sin aportar ningún ingreso nuevo al respecto. Estará salida a la conclusión de que, al menos que sea inmensamente rico o rica, su economía doméstica entrará en quiebra antes o después. Bueno, pues lo que estamos haciendo con la naturaleza se ajusta, por desgracia, al modelo de ese supuesto amigo o amiga. La naturaleza ha tardado millones de años en forjar los recursos que nosotros estamos dilapidando en un periodo de tiempo extremadamente breve. Segunda de las metáforas. Imaginaos que entramos en casa y nos percatamos de que nuestro cuarto de baño está inundado. Parece que la única respuesta lógica de ese problema consistirá en acudir presurosos a cerrar el grifo. ¿No sería, en cambio, una respuesta razonable llenar el suelo de toallas? Lo que estamos haciendo con la naturaleza, vuelvo al mismo esquema mental, se ajusta, sin embargo, mucho mejor a la metáfora de llenar el suelo de toallas sin cerrar el grifo, que configura, sin duda, el problema principal. Tercera metáfora. Vamos en un barco a una velocidad de 25 nudos por hora, camino de un acantilado con el que inexorablemente vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor, por ejemplo, del protocolo de Kioto? Reducir un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23, pero en nada hemos modificado el rumbo. Estará servida la conclusión de que vamos a llegar un poco más tarde al acantilado. Si estaba previsto que lo hiciésemos en 55 días, tardaremos 60. Pero como quiera que el rumbo no ha sido objeto de cambio, al final acabaremos por chocar en el